esto está saliendo como es terreno, ¿eh? No, prefiero arriesgarme a que no salga tan bien, pero que se vaya como es en la práctica. Ya, Daniel. Ya. Todo tuyo. Ya. Yo tomo el teléfono. Preséntese ya. Ya, es para el otro lado para que me vean la cara con luz. Bueno, mi nombre es Daniel Pérez. Yo soy agrónomo que llevo algún tiempo trabajando en hortalizas. Y más tiempo aún llevo con el tema de las maquinarias, calibraciones y el curso de uso seguro de plaguicida. Voy a invertir la cámara, si es que puedo. Aquí está. Bueno, aquí estamos viendo una máquina, la cual es, la vamos a describir enseguida. Vamos a pedirle al operario que pare el tractor para que podamos conversar más tranquilamente. Perfecto. Bueno, entonces aquí estamos enfrente de una máquina que se ocupa para pulverizar, ¿no es cierto? Del tipo barra. Claro, este es específicamente para hortaliza lo que estamos conversando. Entonces, básicamente vamos a tratar de describir las partes que componen la barra y obviamente vamos a partir por el corazón, que es la bomba. La bomba de una barra que se encuentra, normalmente está allá abajo, ¿no es cierto? Que es donde se conecta el cardán. Y normalmente las bombas tienen, ahí voy a tratar de llegar con el teléfono, una placa. No sé qué tal se verá, pero bueno, ahí dice el modelo. Este es una JP 100K. Peso máximo, presión máxima, 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión que soporta la máxima. ¿Ya? La rotación, dice abajo, 540 RPM. ¿Ok? Eso es muy importante porque no podemos sobrepasar esas revoluciones, ya que se dañaría el engranaje de la bomba. Las revoluciones que nos entrega el toma de fuerza, estamos hablando. Posteriormente dice, del tractor, claro. Posteriormente dice que esta bomba consume hasta 8,5 caballos de fuerza. ¿Ya? Y la capacidad de caudal, que esta es una palabra que se van a tener que acordar al momento de calibrar una máquina. Esta bomba es capaz de mover 100 litros por minuto. ¿Ya? Entonces, por ahí parte todo. ¡Ay! ¿Ok? A ver, las partes, se podría decir, mecánicas de una bomba, tienen varios componentes que son de mantención, como engranajes, tienen válvulas, mangueras hidráulicas, sistemas bien completos, que eso va más del lado de la parte mecánica, es decir, eso corresponde a la mantención mecánica. Lo que yo trato de un poco de transmitir es más bien el correcto uso de una máquina respecto a su calibración. Y cuando hablamos de calibración, hablamos de las regulaciones que esta máquina puede tener, ¿ya? Que tiene que ver con la presión a la cual yo voy a trabajar, que le indica un manómetro, que espero que se vea ahí, y estas válvulas que aparecen aquí, que son los comandos, ¿ya? Si nos vamos al detalle, aquí vamos a ver. Sí, espera. Yo creo que sería mejor que tú me enfoques y yo voy indicando. Perfecto. Están escuchando, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Como les decía,
no sé si vieron el manómetro que es este relojito. Después lo vamos a ver en detalle. No es necesario aprendérselo de memoria. Básicamente, después, cuando conversemos el manómetro, les voy a explicar algunas cosas puntuales importantes. Lo otro, en una máquina tenemos circuitos, que son las llaves que están acá abajo. Cada una de estas llaves es una manguera que va para un circuito, que ya les voy a explicar dónde termina. Y tiene una llave de comando central, se podría decir, que da el paso. Y la otra perilla que uno normalmente mueve, o que los operarios normalmente se acostumbran a mover para regular, es, si dicen, dale un poco más de agua, dale un poco menos, es esta. Esta es la que regula la cantidad de presión que le vamos a dejar pasar hacia las boquillas. Para que se entienda, la bomba que está abajo, que se las mostré, que está dando vuelta, ¿no es cierto?, 540 revoluciones por minuto o menos, está impulsando una cierta cantidad de litros por minuto a una determinada presión, como decía su placa. Pero yo aquí determino qué es lo que finalmente pasa hacia mis boquillas. Ese es un concepto muy importante. Por eso yo, aquí es a donde yo regulo las capacidades o el detalle de la máquina, de lo que yo quiero hacer. Y para que se vaya entendiendo, esto va todo relacionado. Lo que son los litros por minuto, ¿no es cierto? Después se van a relacionar con la velocidad de avance del tractor y con el ancho, es decir, el área que yo voy finalmente aplicando con esta barra. Voy a bajarme para decir por esto. Ya, entonces, como pueden ver, ¿a qué le llamaba yo circuito? Esta es una manguera, este es un circuito. ¿Ya? Entonces, este circuito, que puede ser la llave de más acá, si coinciden en posición, va a comandar estas 2, 4, 6 salidas de... ¿Ya? 6 salidas. Este es un circuito. Después viene este otro circuito que viene hacia acá, ¿no es cierto? Que está comandado por esta válvula, por esta manguera, perdón. Y llega hasta dónde? Hasta aquí. Si se fijan, aquí sigue uniendo. Entonces uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Seguir el circuito de las mangueras y cañerías que... Entonces toda esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se fijan? Este circuito tiene más boquillas que el de la orilla. Eso significa que uno puede en una aplicación cerrar un circuito y aplicar solo con alguno, o dos, o tres, o todos los circuitos. Y ahí, ¿qué es lo que tendríamos que considerar para modo de calibración? Uno de los conceptos que yo le dije. ¿Cuáles eran? Litros por minuto son las boquillas, velocidad avance del tractor, y si cerramos un circuito, ¿qué estaríamos modificando? El ancho de trabajo. ¿Ya? Eso se puede hacer y funciona. Es decir, si yo quiero pasar solo, por ejemplo, por un camino y mojar solamente la orilla, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que medir cuál es mi cobertura de las boquillas que yo estoy haciendo funcionar. Bueno, seguimos. Para hacia el otro lado se replica exactamente lo mismo. Para esta no es absolutamente simétrica. Eso depende de las disposiciones de la marca, pero para acá tenemos la mitad. La boquilla de la mitad corresponde al circuito. Sí. Normalmente hacemos estos son los filtros. Ya, vamos a hacer como que no te vimos. Ya. Si se fijan, esta máquina tiene un sistema de seguridad.
sistema de seguridad de que cada circuito cuenta con un filtro individual. Este es un filtro de una malla muy fina, debe ser por lo menos Metálico, ¿no? metálico, 120 mech. Los filtros se miden en esa unidad, mech. ¿Qué será esto? ¿Qué era esto? Ah, es Manco C, no, es verde. Con fosfito me va a aumentar la fibra eczema. Entonces, no todas las máquinas tienen esto, a ojo. Esto yo incluso en calibraciones que he hecho, en que veo que aparecen muchas boquillas con muchos residuos, yo recomiendo instalarlas. Es tan simple como que uno corta la manguera, instala dos terminales de presión, ¿no es cierto? Y pone un filtro. Es muy recomendable poner filtro en la línea de presión porque necesitamos que se tapen las boquillas. Llegamos finalmente, después que hicimos el recorrido, nos vinimos, acuérdense del comando, los circuitos, llegamos, distribuimos los circuitos, y aquí nos encontramos con las salidas. ¿Qué son las salidas? Normalmente las máquinas tienen algunas dos, otras incluso tienen tres. Que la salida lo único que hace es distribuir el agua de la posición que está mirando hacia abajo. Si yo quiero cambiar la posición, simplemente la giro. La giro y ahí me va a quedar funcionando la que va hacia abajo. Y no sé si está... Estimado, esta si yo la pongo atravesada, se corta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, ya, ahí Ricardo sabe. Entonces se corta. ¿Cuál es la gracia de esto? Que es un punto que vamos a conversar un poco más en detalle después, es las boquillas que yo voy a andar transportando. Es decir, yo voy a tener un juego de boquillas para un tipo de aplicación y un juego de boquillas para otro tipo de aplicación. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es lo indicado que normalmente se usa para hortaliza, recomendado por el asesor presente aquí, don Rodrigo Ram, que es ocupar boquillas de abanico plano, la que está acá, ¿no es cierto? Ese tipo de boquilla, no sé si se verán. Sí, se ve bien, sí. Esa es la boquilla de abanico plano que normalmente se ocupa para hacer aplicaciones de herbicida, y ahí vamos a hablar algunos detalles. Y esta sería una boquilla de cono vacío. No voy a decir cono hueco porque puede sonar feo, pero lo importante es que cada una tiene su uso particular. O sea, en este caso, las de cono se ocupan para aplicaciones fitosanitarias, principalmente. ¿Esto es lo que...? Finalmente es el soporte que hace las veces de distribución, y normalmente cuando traen esta tapita con una goma aquí, que hay que limpiar la mantener goma, eso se llama cortagota. ¿Qué es lo que hace la goma? Cuando hay poca presión, se aprieta contra la salida y finalmente evita que vaya chorreando la boquilla. Cuando hay mucha presión, la presión resiste, es decir, vence a la goma y hace que pase el líquido por el... Pero todas estas piezas, si se fijan, acércate y mira, todas estas piezas son dignas de limpieza, por eso las mantenciones de las máquinas deben ser habituales. Es decir, no es una vez al año que se cambie, no. Es decir, semana a semana, aplicación tras aplicación, sobre todo si están usando muchos polvos mojables, deben ser, porque estos residuos se van acumulando y van haciendo un depósito dañino para la máquina. Ahora, todas estas partes y piezas están pensadas para eso, pero lo ideal es hacerle sus mantenciones. Otra parte importante esta máquina que tenemos ahí, que es la que se llama la garganta. Esta garganta de aquí. ¿Qué es lo que hace esta garganta finalmente? Es para poder echar los productos, ¿no es cierto? Lavar esto tiragüita, lavar el recipiente y finalmente la garganta hace que se succione automáticamente, girando unas llaves, se succiona automáticamente hacia el depósito. Con esta llave tenemos función, si se fijan, función, si está para el lado, si está así,
tenemos función de garganta. Si está para abajo, tenemos función del comando para aplicar. Y si estamos hacia arriba, es súper visible, estamos en función de llenado del estanque, cuando sacamos agua con la misma máquina. ¿Ya? Eso es un poco las características de esta máquina, que son bastante modernas en este caso. Hay otras máquinas que adicionalmente a esto se le incorpora allá arriba un ventilador centrífugo. ¿Qué es lo que hace este ventilador centrífugo? Tomar aire y repartirlo por una manga para poder ayudar a la aplicación con aire hacia el cultivo, digamos hacia abajo. Funciona muy bien para el tema de movimiento de hoja, transportar mejor. En general esto es aplicaciones por gravedad. Aquí sale la gota por su propio peso, se va hacia abajo, hacia el cultivo, y por eso es tan importante el tamaño de la gota en ese sentido, porque depende de eso si es que vence o no vence el viento que pueda haber en el momento. Daniel, aparte de este filtro, ahí, vale, ¿hay más filtros? Ahora. Aparte de este filtro, Daniel, ¿hay más filtros en la máquina? Sí, hay otro filtro que se llama el filtro de succión. Está por el otro lado. Todas las máquinas tienen un filtro de succión que es más grande, que es este. ¿Por qué se llama de succión? Porque es el que conecta el depósito con la succión de la bomba. O sea, evita que a la bomba lleguen residuos o partes que no se alcanzaron a disolver y pase algo un poco más limpio. No llegue en arena, por ejemplo. Este filtro es principalmente para eliminar las arenas de las aguas, porque las arenas son los principales enemigos de las bombas, por el desgaste que pueden producir adentro en la fricción. Entonces este es el otro filtro, que no sé si estará tan bueno como para abrirlo. ¿Sí? ¿Lo abro nomás? No voy a mandarme ni una cagada. Estamos en clase. Perdón. Se me olvida. Ahí está. Limpiecito. No, mira, ¿qué le estaba diciendo recién? Si alcanzan a ver ahí, no, sí, ahí se ve. Eso es partículas de arena. ¿Qué es lo que finalmente ahora? ¿Qué es lo importante cuando lo primero uno tiene que realizar un filtro? No es tanto la limpieza. La limpieza uno va, le tira una manguera a presión, una escobilla, qué sé yo, se va a limpiar. ¿Te fijas? Mira ahí. No es eso. Lo importante es revisar que los filtros estén muy bien unidos y que no tenga. Normalmente los filtros se rompen aquí. En las uniones se rajan, justamente. Este se nota que está nuevecito. ¿Cuánto tiempo tiene ya este? Me imagino. Más de un año. Eso quiere decir que aquí trabajan con hecho muchas aplicaciones. Con buenas aguas. Que lo mantienen limpio. Que lo limpian frecuentemente y que trabajan con buena agua. Ustedes llenan con el agua del... Sí, pues agua está decantada. No, esto no pasa cuando ustedes normalmente ven agricultores de hortalizas que llenan ¿cómo se llama? Los estanques con el agua del canal. Eso es muy, muy variable. Eso es lo ideal. Espérate, te vamos a preguntar de nuevo cuando haya pasado el tractor, porque no se escuchó nada. ¿Qué decía Ricardo? Ya. Pero después de cada aplicación, ¿lavan boquilla o no? Cuando hemos aplicado un polvo mojable, por ejemplo, en este caso en la ocasión, ¿ya? Estamos muy pendientes de los filtros, en alguna oportunidad Ya.
Estamos aquí con Ricardo Evia, que es el administrador general del campo. Ricardo, pero después que haces una aplicación, ¿qué es lo que se hace con la máquina? ¿Terminó la aplicación? Nosotros la hemos consideramos el agua, que es una agua limpia, que viene, Agua de pozo. sí, que viene decantada, muy limpiecita. Con esa llenamos completamente la máquina y cargamos. Ya. Cuando tenemos necesidad, limpiamos los filtros. Ya. Y en otros momentos también la boquilla. Un cepillo, empezamos a Ya. Y mantención mecánica, así que venga un mecánico, desarme, ponga eso. Una vez por temporada lo hacen acá también. Es la más. Ya. ¿Cómo calibramos esta máquina? Ya, ahora que ya la describimos y sabemos las partes que contiene, nosotros tenemos que llegar a un punto de conocimiento de la máquina en la cual definimos qué es lo que queremos hacer con ella. Perfecto, entonces, yo les mencioné 3 cosas importantes que son dignas de anotar, que con ellas nosotros trabajamos y decidimos cómo hacer y calibrar. Una, les dije, la velocidad de avance del tractor. 2, es el caudal, o sea, los litros por minuto que está botando mi máquina a una determinada presión. Y 3, el ancho de trabajo que voy a cubrir. Con esos 3 factores yo configuro mi calibración. Ya con eso yo puedo obtener finalmente una recomendación determinada de litros por hectárea. Ahora, si partimos de antes, podemos definir cuál es la recomendación de litros por hectárea. La recomendación de litros por hectárea podemos basarnos en varias cosas. En la recomendación del asesor, podemos basarnos en la recomendación de la etiqueta del producto que vamos a usar, o en algunos otros casos más complejos, quizás de volúmenes de hoja o de tipo de plantas distintas, podríamos incluso hacer un cálculo estimativo de área foliar. Eso también es un procedimiento que se puede hacer y no es tan complejo si se calcula con algunos factores de corrección. Pero lo importante de esto es definir que tenemos que llegar a un objetivo, o sea, litros por hectárea. ¿Cómo lo logramos eso? Y eso se puede lograr de varias formas. Andando con un tractor muy rápido, yo puedo lograr los litros por hectárea acá tratando de botar la mayor cantidad de agua por mi boquilla. Así como también, si yo quisiera hacer una aplicación mucho más prolija, podría disminuir la velocidad, pero para mantener los litros por hectárea tendría que bajar la cantidad de litros por minuto que botan mis boquillas. Es decir, todo va relacionado cuando yo quiero lograr algún objetivo. Y eso es importante saberlo. Si resumimos, los factores que determinan la cantidad de litros que aplicas por hectárea sería la velocidad del tractor, Sí. la boquilla, No, el caudal. El caudal de la boquilla. Compone de la boquilla y la presión de trabajo que yo someto a esa boquilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una misma boquilla, si ustedes viéramos, es decir, cuando les pase ¿cómo se llama? La diapositiva o el PowerPoint, se van a dar cuenta. Una misma boquilla tiene diferentes caudales. ¿Por qué? Porque si yo la someto a más presión, ¿qué ocurre? Aumenta el caudal. Pero por otro lado, ¿qué es lo que le pasa al tamaño de la gota? Disminuye. Ojo, mayor presión, boquilla, mayor caudal, menor tamaño de gota. Entonces, yo delante les dije, ¿el tamaño de la gota es importante? Sí, porque un tamaño de gota pequeño es muy volátil al viento o a la evaporación por las altas temperaturas o la baja humedad relativa. Entonces, es muy importante considerar todos los factores a calibrar. Y el otro factor que te me faltó mencionar, que quedamos caudal, ¿no es cierto? El tercero era el ancho de trabajo. Pero también a nosotros nos pasa también que este tipo de boquilla, a la misma presión, es también la máquina. Claro, es decir, absolutamente. Las boquillas, cada
cada boquilla tiene una tabla de calibración específica para esa boquilla. Es más, si nos fijamos en ¿cómo se llama? En las famosas boquillas de abanico plano, tienen todas, bueno, ahí nos vamos a poner a hablar de boquillas, pero todas tienen una ¿cómo se llama? No, esto, un código. Un código. Código de la boquilla, que ahí dice el tipo de boquilla qué normativa está, el ángulo de apertura Ahí y el cuál es el teléfono no número. alcanza, no sé si lo podemos No, pero leer. eso lo vamos a ver que en La diapositiva. en la presentación aparece. Y uno puede buscarla, es decir, esta boquilla es Yacto. Yo normalmente las presentaciones las tengo todas hechas con, no es que tenga nada con la marca, pero es como la que tiene mayor información, que es Albus. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada boquilla tiene su tabla de calibración. Si yo esta boquilla a azul, o no sé, o verde, esto ya hay empiezan a variar los colores con los productos químicos. Porque si se fijan aquí tenemos una verde verde y aquí tenemos una azul. Yo no sé si serán las mismas. Aquí ya encontramos el primer detalle en esta Lo primero máquina, que nos debe pasar. ¿ya? Entonces ahí tenemos otra boquilla que también es Yacto, pero es verde. ¿Ya? Verde. Tiene otra calibración. No, es otro código, porque ese de hecho es ángulo 110, el mismo ángulo, pero este es 0,15 Y ese es 03. y ese es 0,3. Entonces, estas son distintas entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la mesa que nos debe. Una boquilla, ¿no es cierto? Yo la someto a diferentes presiones, va a tener diferentes caudales. Incluso boquillas del mismo tipo, por eso están los colores. Y boquillas de diferente tipo, o sea, entre abanico plano, cono vacío, y la cantidad de boquillas que hay, abanico espejo, abanico antideriva, en fin, hay muchas boquillas de diferentes marcas. Por eso hay que tener sumo cuidado al momento de calibrar, de fijarse que estén todas las boquillas sean el mismo tipo. Cuando estamos haciendo aplicaciones de barra, normalmente de barra, esto es muy directo. En la barra no tiene que haber diferencia entre una boquilla y otra. ¿Por qué? ¿Cuál es el único? ¿Cuál es la única razón de que yo varíe una boquilla de otra en una ubicación de una máquina? Es que el punto de emisión esté a una distancia mayor o menor o distinta del punto objetivo. Es decir, si yo tengo una boquilla que está, imagínense, para que lo grafiquen, imagínense una nebulizadora de árboles que es redonda, ¿no es cierto? La boquilla que sale hacia el lado, que tiene el árbol aquí directamente, tiene que ser una boquilla mucho más chica que la boquilla que sale hacia arriba, que trata de mojar acá arriba el árbol. Esa es la única razón que tendríamos que tener boquillas distintas. En el caso de una barra, van todas a la misma altura del objetivo. Por lo tanto, todas las boquillas tienen que ser iguales para que mi uniformidad de aplicación a lo largo de la barra sea igual. No sé si hay preguntas entre medios. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿le puede decir a la almendra que silencie su micrófono, porfa? No sé si van a empezar. Almendra, por favor, silencie su micrófono. Ya. Sobre lo que has puesto, Daniel, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Ya, perfecto. Ya, Daniel, entonces siendo repetitivo, cuando tú calibras una máquina para determinar la cantidad de agua, los factores son velocidad de avance, ancho de barra y caudal de las boquillas. Claro, Y el número de boquillas. Para determinar la cantidad de mojamiento o, ¿cómo se llamaría? Mojamiento, digo yo normalmente, pero es la cantidad de agua por superficie aplicada. Claro, aquí hay una cosa importante. No es lo mismo el mojamiento que el cubrimiento. ¿No es cierto? No sé si lo puedes explicar, Daniel. Punto muy
mojamiento es un número definido que tiene que ver con la cantidad de agua, no, agua en este caso, por una unidad de superficie. Si hablamos en agricultura, normalmente se habla de litros por hectárea, que es lo que se relaciona directamente con las etiquetas, ¿no es cierto? Pero es muy distinto lograr ese cubrimiento, ese mojamiento con una distribución uniforme o con una aplicación que realmente sea efectiva y eficiente. En general, el cubrimiento es la cantidad de depósito que yo tengo de gotas por centímetro cuadrado en un punto objetivo. El porcentaje del área foliar que en el fondo se cubrió con la aplicación. Exactamente. ¿Por qué? Porque el mojamiento puede irse una parte a evaporar, puede irse una parte al suelo, puede irse una parte a escurrimiento, hay muchas formas que se va, digamos, se pierde un poco el producto. De hecho, se dice que en las aplicaciones, bueno, no en las de barra, sino en las de árboles, el porcentaje de depósito no va más allá del 60%, 50%, en los mejores casos. En la barra es un poquito más si es que no tenemos problemas de deriva por viento. Pero eso es importante porque muchos agricultores confunden el mojamiento con el cubrimiento y creen que de repente aplicando más agua mejora la aplicación, ¿ya? Y la verdad es que si una hoja está en una posición y no le cae agua porque está en esa posición y no le cae agua por detrás, no va a caerle más si no le va a caer agua por detrás a esa hoja si es que aumentó el mojamiento, la cantidad de agua. Es como si uno está con paraguas bajo la lluvia, ¿no es cierto? Y se pone a llover más fuerte y yo sigo con paraguas, no me voy a mojar. ¿Cuándo me voy a mojar? Cuando hay viento, porque se me va a meter el agua por el lado, ¿no es cierto? Pero si el agua está cayendo desde arriba, como en una barra, no me voy a mojar más por mucho que llueva. Ahí Entonces, perdón. sí. Entonces es importante eso porque muchos agricultores confunden y en el objetivo de mejorar la aplicación a veces aumentan el agua y lo que hacen es botar producto al suelo. Claro. Ahí hay un concepto que finalmente muchas veces les funciona a los agricultores, sobre todo, a ver, el caso de ese típico cebolla para controlar trips. No, yo aplico 1200 litros por hectárea, una hectárea de cebolla, y me va súper bien con el trip. Claro, lo que están aumentando ahí es el porcentaje, es decir, como la probabilidad de que le aumentes la cantidad de depósito a donde están los trips. Que el producto finalmente no cae en la gota, sino que finalmente escurre hacia el centro de la planta y claro, controla los trips. Es decir, pero también diluyes. Claro. Bajas concentración, también tiras producto al suelo. Ahí finalmente la pregunta es, ¿mantienes los mismos litros, la misma dosificación en kilos o litros por hectárea del producto? ¿O te vas a una concentración de producto por 100 litros de agua? Entonces, ahí es donde también hay un tema de dosificación que es muy importante considerar también. ¿Okay? Es decir, cuando nosotros nos vamos a ese tipo de detalle, estamos yéndonos ya a hilar, se podría decir, muy fino con respecto a lo que queremos hacer con nuestra aplicación. A mi modo de ver, que no siempre es el que les sirve a los aplicadores o al dueño de la empresa, finalmente estas máquinas, mientras más lento yo avanzo, mejor es mi aplicación. Es decir, una aplicación de 800 litros por hectárea para controlar trips, probablemente a una velocidad, voy a decir un número relativo, a una velocidad de 5,5 kilómetros por hora, que es una bastante frecuente. Estoy seguro que podríamos hacer una aplicación con una cantidad de agua un poco más concentrada. Por ejemplo, en vez de 800 litros, apliquemos 600 litros y lo logramos con una velocidad de avance menor. Cuando el tractor va más lento, cada boquilla tiene más oportunidades de puntos de impacto porque pasa más lento frente a la misma planta. Entonces, y además oscila menos, ¿no? Porque cuando voy muy rápido a veces la barra se mueve. Y eso también es parte de la calibración, que la barra, cuando hace este barquineo, ¿no es cierto? Cuando se mueve así, yo pierdo el traslape que existe.
que tiene que ver con esto, con el ancho que existe entre una boquilla y otra, ¿no es cierto? Está definido por el ángulo de apertura que me cubre cada boquilla. Y eso es un rango bastante usado, que es la boquilla a 60 centímetros del suelo en punto objetivo, normalmente se usa a 50 centímetros entre boquillas. Ahora, Eso es lo habitual, pero lo también habitual. depende del ángulo de la boquilla, ¿no? Del ángulo de la boquilla normalmente. Por ejemplo, por eso aquí van variando varias cosas. Es decir, cuando yo ocupo la de herbicida, tiene un ángulo de 110. Y esa es la que normalmente a 60 centímetros, con 50 centímetros de ancho, tiene un traslape doble. Cuando yo ocupo la de arriba, la de cono vacío, esta ATR se llama ATR 80 porque tiene un ángulo de apertura de 80 grados solamente. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para lograr con esta boquilla que sea más homogénea? Subirla más. Ya no me sirve a 60, sino que ya tendría que estar a 80 centímetros. Eso lo puedo definir yo efectivamente al echarla a andar y mirarlo, que lo podríamos hacer quizá ahora, ¿no? No sé si les parece. ¿Tiene agua? No. Ah, hay que ir a cargar. No me alcanza. Entonces no alcanza porque, pero finalmente con el agua, ¿no es cierto? Nosotros logramos mirar si la ponemos, ¿no es cierto? La levantamos a qué altura, ¿no es cierto? Yo logro que a donde termina la boquilla, perdón, el abanico de mi boquilla, a donde termina aquí, está justo en la mitad de la siguiente boquilla. O sea, si lo dibujo acá, esta boquilla debería llegar al suelo justo aquí. Espérate, de nuevo, porque no Vamos te enfoqué. No te enfoqué, sí. El traslape es esto. Traslape doble es cuando esta boquilla, donde termina su, digamos, ángulo, es justo donde Perpendicular a la otra boquilla. a la boquilla siguiente. Piensen lo siguiente, ¿qué pasa si yo levanto la máquina? Esta boquilla va a seguir su curso y finalmente va a terminar por acá, tocando el suelo, es decir, desplazada. Por lo tanto, se va a topar con la siguiente boquilla y ahí tenemos un traslape triple. Eso aparece también en los catálogos de las boquillas que también se considera, que también puede ocurrir. Ahora, eso también tiene sus explicaciones. ¿Por qué la boquilla de abanico necesito traslaparla tanto? Es porque la de abanico, si yo midiera debajo de todo su rango de mojamiento, en las orillas bota mucho menos agua que al centro. ¿Por qué? Porque hacia la orilla las gotas se van separando y al centro caen juntos. Por lo tanto, eh, bota mucha más cantidad de agua. Eso también es medible. La de cono no pasa tal cosa porque la de cono es en su diámetro, sale todo en la misma cantidad de gotas. Ya esa no tiene el mismo problema. Pero en estricto rigor, como el ángulo es más cerrado, yo debiera levantar un poquito más la máquina para que se logre un traslape mejor. Ahora, yo siempre he analizado esto y es un tema que tengo quizás que no solucionado. ¿A dónde yo pongo mi punto de impacto? Es una pregunta para que ustedes la piensen. ¿Por qué? Porque una cosa es aquí mismo, una cosa es aplicarle al terreno, a la tierra, digamos, arada o sembrada, recién sembrada, planita, y yo puedo medir fácilmente de aquí a acá, tengo 60. Pero si estoy aplicándole a una planta que tiene 30 centímetros de altura, ¿cuál es mi punto de impacto? ¿La parte de arriba de la planta, la de abajo o el suelo? Si a ese mismo cultivo le estoy aplicando herbicida, ¿a dónde está mi objetivo? ¿La planta, el suelo o las malezas que estoy tratando de controlar? Entonces, eso también es importante considerarlo al momento del traslado. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando aplicamos las cebollas, ¿no es cierto? No es lo mismo aplicarle la cebolla en esta fecha, que están de 10 centímetros,
a que aplicarle a las cebollas cuando estamos en diciembre, que están de medio metro, ¿sí? 60 centímetros, claro. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Insisto, más arriba la máquina, más alto, que es un error que uno ve frecuentemente en las máquinas, ver la barra casi topando las ramas aquí. Entonces aquí hay una parte del cruzamiento que no hay producto, no hay aplicación aquí, cuando estamos en diciembre, claro, el momento más largo. Levantar la máquina. Es decir, eso tiene que ver con observación. La altura de la máquina debe ser con referencia al punto donde quiero llegar con la A aplicación. donde quiero llegar. Es decir, Claro. por ejemplo, si estoy aplicando a trip, yo no quiero controlar los trips en la punta de la hoja. Yo quiero controlarlo a media altura de la planta. Ese sería, estoy hablando. Si quiero controlar Eso, mildew en toda la planta, ahí yo tendría que ir más arriba para hacer una cobertura mucho más amplia. todas estas cosas son re importantes, chiquillos. Nosotros como agrónomos muchas veces nos quedamos en la dosis del producto y a veces no entendemos por qué a un productor en una condición funcionó súper bien una aplicación y a la otra no pasó nada o quedó desuniforme, con hartos problemas, ¿no es cierto? Y generalmente el problema está aquí, está entre, como dicen algunos, entre el manubrio y el asiento, pero está en la regulación de la máquina, ¿no? Está Entonces, en saber usar claro. las diferentes alternativas y tener claro, es decir, una persona que opera la máquina, que no se le hacen estos comentarios, finalmente no necesariamente se le tendría que ocurrir. Algunos sí, otros no, que son, digamos, que son más, digamos, con las antenas paradas, pero para eso existen las capacitaciones y de hecho el mismo tema del curso de uso seguro plaguicida, que es un curso que se da hace muchos años atrás, que yo vengo dando ese curso hace más de 10 años. Entonces, finalmente ahí yo le hago mucho hincapié a esto. Es decir, en el curso de seguro plaguicida se habla mucho de la toxicidad, de los productos, que es súper importante saber también eso. Pero otra cosa muy importante es cómo usar bien los productos. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Tienen que volver a repetir y volver a aplicar y volver a aplicar, que es muy diferente a una aplicación muy bien hecha, que quizás no tienes que repetir tantas veces. Si nos vamos, por ejemplo, ahora ya de lleno a lo que es la calibración, como les decía yo, el primer detalle que tenemos que saber es la velocidad. ¿Y cómo se mide la velocidad? Nos vamos a ir con el operario y le vamos a decir, ¿cuál es tu nombre? Juan Pablo. Le vamos a decir a Juan Pablo que haga un avance del tractor funcionando en forma normal. No necesitamos tirar agua, sino que simplemente el cardán funcionando. Y le vamos a pedir que lleve el tractor a las 540 revoluciones por minuto, que en este tractor debe tener, no sé, las 540, ¿dónde están? Ahí está, el punto amarillo son las 540. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tractor a 2000 revoluciones por minuto llega casi las 540 revoluciones por minuto. Entonces le vamos a pedir, ¿en qué marcha? A 2000 revoluciones del motor, entrega 540 revoluciones por minuto del cardán. Del cardán. Del toma de fuerza, digamos. Exacto. Y todos los tractores varían, chiquillos, es decir, no todos son iguales. Hay tractores que son a 1008, 1500, etc. Pero ¿cómo sé cuántas revoluciones está el cardán? Porque, préstame el teléfono, porque acá está marcado. Aquí le vamos a mostrar con Juan Pablo, déjame ver cómo me subo. Ay. Si se fijan, los tractores tienen un tacómetro, no tienen un velocímetro, un tacómetro. Y ahí en el punto donde dice 2000 hay una marquita como una estrella, ¿no es cierto? Y ese es el que marca el toma fuerza. ¿Ya? Ahí están marcados en ese punto amarillo los 540 del toma fuerza. Entonces ahora ¿qué es lo que le vamos a pedir a él entonces? Le vamos a pedir que llegue el tractor a las 2000 revoluciones y que va a poner, ¿qué marcha va a poner Juan Pablo? Marcha lenta, tercera. Tercera, Marcha lenta, que en este tractor, ojo que esto es muy importante, porque todos los tractores son distintos. Este tractor, la lenta es la A,
después tiene una intermedia B y la rápida C. Y las marchas tiene primera, segunda y tercera, Sí, tercera. y reversa. Sí, reversa. Entonces va a poner la lenta y la... Tiene 9 Tercera. marchas adelante y 3 marchas atrás. Exacto. Y va a poner la tercera. O sea, nos quedan, de la que él va a poner, nos quedan 2 marchas más lentas. ¿Se entiende, no? La primera A y la segunda A. Él va a trabajar en la tercera A 2000 revoluciones por minuto. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Entonces, finalmente uno lo que tiene que hacer es marcar un punto, que puede ser una persona, que te ayuda, ¿no es cierto? De inicio, donde pase el tractor, normalmente yo considero donde pasa el eje de la rueda delantera. ¿Qué es lo que hago ahí? Cronometro el tiempo que se demora en recorrer 20 metros. No, 100 metros es mucho porque se demora mucho en calibrar. Y la velocidad entre 30 y 100 no va a variar, a menos que tengáis terrenos muy irregulares que tengas que mirar 100 metros para ver el promedio. Entonces, si es terreno plano, con 30 metros es más que 25 metros más que suficiente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio relativo. Los chiquillos. Pero teóricamente me voy a parar ahí. Rodrigo, yo voy a contar 25 pasos para allá y yo voy a tomar el tiempo. ¿Ya? Entonces, párate aquí. Cuando el eje de la rueda delantera pase frente a ti, pero más allá, para que le dé espacio a la máquina para que parta. ¿Dónde me paro yo? Tú te vas a parar aquí. ¿Ya? Entonces, cuando el eje de la rueda de la pasa frente a ti, me bajan la mano y yo voy a echar a andar el cronómetro. Yo me voy a mover 25 pasos para allá. Sí, que no, que junte la barrera, porque si no creo que Rodrigo va a ir el limbo aquí. Ya, yo le... Ricardo, dile que yo le aviso cuando parta, porfa. Ya, yo voy a contar 25 pasos para allá. Ya, aproximadamente, aquí tenemos 25 metros. También. Y ahora yo voy a poner mi cronómetro. Y este es el tiempo que se va a demorar en recorrer 25 metros en un terreno rastreado. $19 segundos. Con eso ya tenemos un dato importante que es la velocidad de avance. Ahora, es importante entender que la velocidad de avance... O sea, para simplificarlo, más o menos se movió 1 metro por segundo. 25... Eso significa 3,6 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, la velocidad de avance depende de qué, principalmente de la marcha que tú estás usando, o sea, el cambio y el dual, y lo otro es la aceleración. Porque miren, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. La misma marcha yo la puedo usar más lenta. Si acelero menos, va a ser más lenta. ¿Ok? En vez de ir a 2000, yo le voy a pedir ahora que vaya a 1500 revoluciones por minuto. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante de eso? Yo estoy buscando ir más lento, pero por otro lado, el motor da menos vueltas. ¿En qué influye eso? En que la bomba
ya no va a ir a 540, va a ir a 450. Entonces, por eso la bomba va a hacer menos presión y menos fuerza. Por lo tanto, tengo que regular la presión con mi manómetro. Entonces, es parte de la calibración. ¿Está bien? Ya. Bueno, aquí usted vamos a dar la indicación para que vean cómo se puede regular el tractor, pero no sé si les queda claro cómo regular una máquina. ¿Tienen dudas? ¿Dónde está disparado, Rodrigo? ¿No te has movido? Ok. Ya, les quedó claro ahora 1500 revoluciones en lugar de las 2000. Nunca falta el perrito atrás del tractor. Menos mal que no vamos aplicando nada. Ahora sí, Rodrigo, que es uno por segundo, o sea, 3,6 Ya. 25 segundos. Delante de haber ido como a 4 y algo. Ahí se calcula, hay una fórmula, es decir, ahora Sí. no se lo voy a explicar, eso es una fórmula súper simple. Pero ese es el primer dato, Ya. la velocidad. Ese dato yo lo tengo que relacionar con cuánta agua va a botar mi máquina por minuto. A una Pregunta, determinada presión. ¿ese dato debiera venir cuando uno compra un tractor? ¿Debiera venir una tabla con las marchas y la...? Sí, sí, bien. Incluso viene hasta a veces buscada en el mismo tractor. Ya. Pero es muy relativo al terreno. Es decir, si hacemos lo mismo en este terreno, hacemos lo mismo en un terreno duro, lo hacemos lo mismo en un pavimento, van variando las velocidades. Por eso hay que medir. Por eso siempre hay que medir realidad de terreno. Ya. También de situaciones, es decir, por ejemplo, aquí quizás Ricardo, que es la persona que está a cargo, de repente le pasa que los tractores, cuando está muy barroso, con mucha agua, los tractores ya no es lo mismo el avance, empiezan Patina. un poco a patinar, entonces el tractor haciendo la misma fuerza, el mismo trabajo y todo, el avance ya no es el mismo, por lo tanto, ¿qué pasa? Aumentan los litros por hectárea. ¿Ya? Entonces, todo va relacionado, todo va de la mano. Entonces, la otra parte que viene de ahí es la parte de las boquillas relacionadas con la presión de trabajo. Entonces, para eso es fundamental es tener un buen manómetro. Ojalá nuevo cada temporada, revisarlo, que no se descalibre. Y lo otro es que las boquillas sean, digamos, no más allá eh, de 500, 600 horas de uso. Ese es como el rango que se ocupa. De esa forma yo podría decir por tabla, mira, esta boquilla verde a 10 bar bota 2,8 litros por minuto. Multiplicado por ¿cuántas boquillas eran? Son 22. 32 por 2,8, 89,6 litros por minuto. Si fueran 32 boquillas y cada boquilla botara 2,8 litros por minuto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Nosotros tenemos una cantidad de litros por minuto. Y lo que acabamos de hacer lo podemos llevar a metros por minuto. Y al tener esas dos relaciones, yo ya puedo saber cuántos litros por metro estoy botando. ¿Se entiende hasta dónde vamos, no?
Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuántos metros tengo que recorrer para cubrir una hectárea? Eso deberían saber. ¿No? ¿De qué? Sí, no, de qué- saben. ya. Saben, Sí. ¿no es cierto? Ya. Es muy simple. 10.000 metros cuadrados se divide por el ancho de trabajo. Ese es el... Tú después vas a entregar vamos a subir un PowerPoint al aula más ratito, Hay más detalles. ya con todos los detalles de las calibraciones para que lo tengan en resumen. Pero la idea era que pudieran ver en terreno cómo se trabaja, ¿no es cierto? Y cómo se calibra. Esto es complementario a la clase que yo les indiqué que está subida en YouTube del año pasado, de esto mismo. Pero hicimos con una máquina un poquito más antigua. Así que ahí tienen para mirar las dos realidades. ¿Ya? La segunda versión. Sí, esta es la versión más... El año pasado teníamos harto problema con conectividad y no había muy buena señal. Entonces, Sí, sí. Hacía más frío, de eso sí me acuerdo. Sí, hacía ¿Te acordás que estaba congelado ahí? Estaba congelado, sí. Bueno, ¿hay preguntas sobre esto? ¿Hay gente? No sé si hay gente, porque a veces sí. Bueno, si no hay preguntas, le vamos a agradecer a Daniel y a Ricardo la atención, que nos recibieron, Daniel que nos recibió aquí en el predio y a Daniel que nos dio toda la explicación. Últimos avisos comerciales, vamos a subir la presentación. Esta clase al aula no la puedo subir porque es muy pesada, la subo a YouTube. Y el PowerPoint de la clase y unas preguntas que les voy a mandar para que hagan ejercicio, se las voy a subir ahora en la noche al aula. La próxima clase tenemos la prueba. Si es que el paro continúa, la prueba no la puedo hacer porque es presencial. La prueba no es online. Así que la prueba espera hasta que tengamos clases presenciales. Si tienen clases presenciales, es la prueba. Y si hay paro, la prueba se pospone hasta que volvamos del paro. Volviendo al paro, tenemos inmediatamente el primer lunes la prueba. No hay que dar más aviso. ¿Ya? Eso, muchas gracias. Me despido.